Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Todo bien? Por mi parte estamos más que perfecto, ya que, adivinen que ayer terminé mi último examen final y ya estoy casi libre hasta el año que viene. Cabe aclarar que en este tiempo también me voy a poner a trabajar, así que no voy a estar completamente libre, pero vamos, esto ya es un avance. Igualmente el punto es que me voy a poner a hacer nuevos vídeos, los cuales espero que les gusten. Aparte de eso no tengo mucho que decir, así que vamos con la renuncia de derechos de autor. Todos los derechos a sus respectivos autores, yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Summer Random, capítulo 16. Revelaciones repugnantes. Capítulo 16, revelaciones repugnantes. Mientras una corriente de aire fresca soplaba a través del comedor casi vacío, y la pequeña llama de la vela parpadeaba por un momento, Jaune no pudo evitar aprovechar la oportunidad para tomar un descanso de su trabajo, dejando su pluma. Camelot realmente necesitaba a alguien que lo ayudara. Inventar el bolígrafo o el lápiz, en lugar de alcanzar uno de los palitos de pan rellenos de carne, al menos, lo más cerca que podía llegar al pan, que había frito mientras miraba el pergamino en el que había estado garabateando durante las últimas horas. Bueno, al menos se parecía a ir a Lupus. ¿A quien quería engañar? Ruby probablemente se habría reído de sus intentos de dibujar planos para la lanzapistola de Gareth, si no fuera por el hecho de que habría estado tan feliz de que él finalmente también se interesara por las armas, o se distrajera con el hecho de que estaba lidiando con una lanzapistola sin cambio mecánico que había sido diseñada con la ayuda de un mago y funcionaba con éter mágico en lugar de polvo. Al menos Pirra habría podido mantener la cara seria mientras ella lo animaba, cuando los pensamientos sobre sus amigos, sus viejos amigos, pasaron a primer plano de su mente. Su boca se arqueó en una pequeña sonrisa, y en silencio imaginó sus reacciones si hubieran podido verlo ahora, o si alguna vez se hubieran enterado de ello. La existencia de otro mundo, y mucho menos una sociedad anterior al polvo que funcione con magia. Luego, un suspiro de resignación escapó de sus labios, mientras un dolor sordo y familiar se hacía sentir en su pecho. Al igual que Ansel, al igual que su familia, los recuerdos de Beacon, de los Theans Ruby y JNPR, siempre serían agridulces. Por mucho que representaran tiempos felices, también le recordaron lo que había perdido. Pero no le dolió tanto como la primera vez, cuando miró a la luna y tardíamente se dio cuenta de que no era la luna rota de Remnant. Jaune no se sentía muy cómodo con esa comprensión. ¿Qué clase de líder de equipo y amigo era él, que ya había comenzado a dejar de pensar en su equipo y sus amigos, ni siquiera medio año después? De todos modos, ¿cómo se suponía que debía referirse a ese día? ¿La final del 40º Festival Vital? ¿El ataque al Coliseo de la Amistad? Bueno, no era como si importara. Como quiera que lo llamara, no cambió lo que había sucedido. Pero al mismo tiempo, dejando de lado su muerte, ¿qué más se suponía que debía hacer? Sus amigos estaban bien, se había asegurado de eso, y se había despertado en un mundo diferente sin camino a casa. Todo lo que había hecho, todo lo que podía hacer era aprovechar la segunda oportunidad que le habían dado, si eso era lo que era. Se había escapado de casa, de su familia, para ser un héroe. Ahora él estaba aquí y había gente que necesitaba ayuda. No importaba que aquí fuera Inglaterra en lugar de Remant, no importaba que hubiera toda una orden de guerreros increíbles que fácilmente podrían haber hecho lo que pudiera, no importaba que los problemas que enfrentaba la gente aquí eran más cosechas malas, enfermedades y animales salvajes que ataques de Grimm, y no importaba que estuviera siendo entrenado para ser un caballero en lugar de un cazador. Es cierto que probablemente ayudó que ser un caballero y ser un cazador no fueran tan diferentes, al igual que ayudó que Sir Mordred, Sir Lancelot y Gareth lo hubieran encontrado. Y definitivamente ayudó que Pirra, Ruby y Cardin le hubieran ayudado a darse cuenta de que no tenía que hacer todo solo, incluso si este último no lo había hecho a propósito. Pero aún así, incluso si hubiera estado ocupado con un nuevo mundo, una nueva vida y nuevos amigos, ¿no debería haber extrañado más a sus amigos? Oye, Skide, ¿todo bien? Jaune no pudo evitar saltar ante la repentina voz que rompió su línea de pensamiento, y se giró para encontrar una armadura familiar parada sobre él. Señor Mordred. Jaune gritó, casi saltando de su asiento por la sorpresa.
Lo siento, no te oí entrar. ¿Ya terminaste de hablar con Sir Agravain? Sí, mi hermano ya no me regaña, se quejó Mordred mientras se desplomaba en el asiento junto al suyo, con la cabeza apoyada en la mesa abatida, incluso cuando una mano alcanzaba fácilmente uno de los trozos de pan del plato de Jaune. ¿Así de mal?, preguntó Jaune con simpatía, entregando un palito de pan al guante extendido. Aparentemente, se suponía que no debía exponerte a tanto peligro, le informó Mordred secamente, antes de masticar el pan con un gemido de satisfacción. Jaune ni siquiera se molestó en comentar sobre el hecho de que su mentor de alguna manera estaba empujando una barra de pan a través de la visera de su casco. Ni siquiera había visto a Sir Mordred sin una pieza de su armadura, ni siquiera cuando los dos viajaban juntos, y se había acostumbrado. En cambio, no pudo evitar alzar una ceja mientras repetía: ¿tanto peligro? No pensé que estuviéramos haciendo algo tan peligroso, eso es lo que dije. Mordred estuvo de acuerdo con la boca llena, antes de tragar y dejar escapar un suspiro de satisfacción. Alcanzando otro, continuó quejándose. Pero según Agravain, encontrar tantos bandidos y manadas de lobos significaba que la situación era insegura e inusual, y al menos deberíamos haber enviado un mensajero de regreso para informar a los otros caballeros que algo estaba mal. Jaune parpadeó y trató de descubrir cómo cualquiera de sus aventuras calificaba como inusual. Siguiendo las historias de lo que los caballeros encontraban rutinariamente que Sir Mordred y Gareth le habían contado, realmente había considerado que el viaje transcurrió sin incidentes, incluso cuando tomó en cuenta el hecho de que no estaba en un mundo infestado de Grimm. Y lo peor de todo, mamá vendrá a visitar Camelot en unos días. Mordred continuó refunfuñando y desahogándose incluso mientras se desplomaba más contra la mesa, masticando furiosamente un tercer trozo de masa horneada. Jaune apenas logró evitar hacer una mueca ante el puro desaliento que irradiaban las palabras y el tono de Mordred. Claro, sabía que la vida familiar de su mentor era complicada, pero la forma en que casi sonaba como si temiera saber de su madre. Sin embargo, antes de que pudiera pensar más en ello, Mordred se animó y con una ligera palmada en la espalda de su escudero cambió de tema. Entonces, ¿qué tenías en mente? Parecía que algo realmente te molestaba, escudero. El rostro de Jaune se calentó y rápidamente trató de restarle importancia a todo el asunto. No fue nada grave, Sir Mordred, de verdad. Vamos, Jaune. Mordred se negó a dejarse disuadir, y con un intento de darle un reconfortante apretón en el hombro, ella le aseguró: fue serio para ti y, como tu mentor, tengo la responsabilidad de cuidar de ti. También, bueno, Sir Agravain te volverá a sermonear si no me cuidas. Jaune adivinó con una risa suave, antes de levantar las manos con resignación y admitir: bueno, estaba pensando en mis amigos de casa, de Beacon. Vaya. Mordred no esperaba esa respuesta, y tomó un quinto palito de pan mientras presionaba torpemente. ¿Qué provocó esto? Gareth me pidió que la ayudara con ir a Lupus esta tarde, justo después de que regresamos, explicó Jaune, señalando sus dibujos, y sin notar la forma en que la lengua de Mordred chasqueaba. Y, bueno, ¿recuerdas que te dije que nunca recibí ningún entrenamiento antes de Beacon? Sí, la única razón por la que sé algo sobre fabricación de armas es por la primera amiga que hice en Beacon. Y después de que comencé a pensar en ella, simplemente comencé a pensar en todos los demás de Beacon. Mordred tarareó pensativamente mientras consideraba sus palabras, antes de ladear la cabeza confundida y preguntar: entonces, ¿por qué dijiste que no era nada grave? Bueno, quiero decir, Jaune se frotó la nuca tímidamente, antes de suspirar y explicar. En realidad, me sentía un poco culpable por no pensar en ellos tanto como podía, pero al final al mismo tiempo, no debería centrarme en el presente, en lugar de insistir en lo que no puedo cambiar. El casco de Mordred miraba fijamente a Jaune sin emociones incluso mientras su mente rápidamente corría detrás de él. De todos los posibles escuderos de Inglaterra, solo tenía que elegir al que hacía preguntas difíciles, ¿no? Pero claro, probablemente no había ningún otro escudero en toda Inglaterra que la hubiera apoyado, que se hubiera atrevido a llamarla amiga.
Decidió preguntarle a Agravain al respecto en la próxima oportunidad. Los libros con los que se había criado y el código de caballería predicaban sobre la lealtad, sobre la defensa del honor de los pares, y supuso que eso se extendía a los lazos de hermandad que existían entre ellos. Compañeros, pero al mismo tiempo tenía razón al concentrarse en lo que podía. Ella en cambio intentó ofrecer. Bueno, tal vez podrías contarme sobre ellos. Ya sabes, si crees que te ayudará. Jaune levantó la vista por un momento, antes de comenzar. Bueno, supongo que ya la mencioné, así que comencemos con mi primera amiga en Beacon, la que me enseñó sobre armas. Su nombre era Ruby Rose, y la mejor manera en que podría describirla sería, supongo que se parece mucho a Gareth, excepto que tal vez sea menos sociable. A Mordred ya no le gustaba esta Ruby Rose. Una conversación después, un gemido de satisfacción escapó de los labios de Mordred, mientras estiraba los brazos y la espalda sin moverse de donde estaba, y reflexionaba sobre lo que su escudero le había hablado. Todo lo que pudo decir, después de haberse sentado en una silla y escucharlo durante la última hora, fue que Beacon era realmente un lugar extraño y que Huntsman carecía por completo de la dignidad que poseían los caballeros de la mesa redonda. Y también, que Jaune claramente atesoraba el tiempo que había pasado con ellos. Incluso ahora, todavía no estaba segura de que ofrecerle un oído atento hubiera sido la mejor solución para aclarar su mente. Sus planes iniciales cuando entró por primera vez al comedor y lo vio habían sido invitarlo a entrenar, para que ambos podrían resolver sus frustraciones, pero al mismo tiempo, por alguna razón, Sir Mordred. Gracias, por todo, había dicho Jaune, después de terminar de hablar. Realmente eres un buen mentor, ¿lo sabías? Cuando recordó la sonrisa de su escudero y sus palabras, descubrió que no le importaba tanto. Desafortunadamente para ella, fue entonces cuando su habitual falta de suerte asomó la cabeza. Mordred, una voz fría y familiar de repente entonó imperiosamente desde un corredor vacío detrás de ella, y mientras un escalofrío recorría su columna repentinamente rígida otra vez, una figura velada con un vestido negro y azul salió de las sombras. Madre. Mordred logró mantener todo el shock fuera de su lenguaje corporal y voz mientras se giraba para mirar a la figura, habiendo sido condicionada a no mostrar absolutamente ninguna debilidad frente a su madre. En cambio, su voz permaneció neutral mientras preguntaba cortésmente. Pensé que Agravain dijo que vendrías aquí en unos días. El campo delimitado que ese maldito incubo creó fue más fácil de penetrar de lo que había anticipado, explicó Morgan con desdén, antes de llegar a la verdadera razón por la que había venido. Más importante aún, Mordred. Escuché que tomaste algunas nombre escudero. ¿Durante cuánto tiempo piensas seguir jugando al caballero? Mordred sabía que no debía cuestionar a su madre cuando ella estaba en una de sus diatribas, y en lugar de eso ladeó silenciosamente la cabeza confundida mientras trataba de descubrir de qué estaba hablando. Después de todo, ¿no había sido ella quien le presentó a Camelot, quien la recomendó como miembro de los caballeros de la mesa redonda? Claro, estaba cumpliendo su papel porque realmente quería servir al rey que siempre había admirado, pero ¿no era esto también lo que madre había querido? ¿O estaba esto relacionado con lo que había dicho el día que la trajo a Camelot, acerca de que el rey era el lugar al que debía apuntar y el enemigo al que debía derrotar? Claro, ella sabía que madre realmente no se llevaba bien con el rey Arturo, a pesar de que todos sus hijos servían a Camelot como caballeros de la mesa redonda, pero nunca había tomado en serio los complots de traición de madre. Después de todo, lo que estaba pidiendo era básicamente imposible para ella. Incluso con su habilidad con la espada entre las mejores del reino, y Mana Burst como su as oculto, especialmente si se quitaba el casco, tenía dudas de que pudiera vencer a Lancelot o Gawain si no retenían nada, y mucho menos si eran capaces de hacerlo. Mata al rey de los caballeros y al portador de Excalibur. Además, ¿no habría encajado mejor Gawain en el papel de usurpar al rey Arturo? Después de todo, él era la mano derecha del rey, su doble de cuerpo, un compañero portador de una espada sagrada regalada por la mismísima Dama del Lago.
Sin embargo, mientras se preguntaba las palabras e intenciones de su madre, Morgan la sorprendió con sus siguientes palabras. Eres la heredera del rey Arturo. Si no hubiera estado usando su casco, la mandíbula de Mordred habría golpeado el suelo. Sin embargo, tal como estaban las cosas, lo único que pudo hacer fue quedarse allí, boquiabierta, completamente sin comprender mientras Morgan continuaba. Tu vida también es prueba de su existencia. Eres hijo del rey. A mí. Mordred finalmente murmuró, todavía estupefacta, mientras se alejaba de su madre y la ignoraba para mirar hacia donde sabía que estaban los aposentos del rey. Eso, no puede ser, ¿verdad? No había manera de que alguien como ella pudiera ser hija del rey, ¿verdad? Esto, simplemente no era posible para ella ser hija de Morgan Le Fay y el rey Arturo Pendragon, ¿verdad? Pero mamá no tenía ninguna razón para inventar una mentira tan elaborada y fácilmente desacreditable, a menos que no fuera una mentira. Pero explicaría por qué madre siempre había evitado el tema cada vez que Mordred preguntaba quién era su padre. Pero eso explicaría su rostro y por qué su madre le había ordenado que nunca lo mostrara en Camelot. Pero ella quería que fuera verdad. Alguna vez la idea había sido tan completamente inconcebible que ni siquiera la había considerado en sus fantasías más locas, pero ahora que madre se la había plantado en la cabeza, Mordred se atragantó con incredulidad. Yo, soy del rey Arturo, ella lo aceptó. Ella lo abrazó. Ella se alegró de ello. Tenía un padre. El rey Arturo era su padre. El rey Arturo, el rey de los caballeros, la figura que siempre había admirado, que había jurado seguir, y eso significaba que ella estaba, sus ojos brillaron y una sonrisa comenzó a apoderarse de su rostro mientras el resto de su cuerpo finalmente comenzaba a ponerse al día con su mente. Oye, Sir Mordred, ya terminé de limpiar la cocina. La voz de Jaune apenas se registró en sus sentidos cuando la puerta del comedor se abrió detrás de ella y Morgan, y su escudero salió, antes de congelarse. Oh, lo siento, ¿estoy interrumpiendo algo? Si Mordred hubiera tenido suficiente sentido mental para darse la vuelta, habría visto a su madre estremecerse ante la llegada de su escudero, antes de retroceder ante su mera presencia. Pero no lo hizo, e incluso el tono frío y autoritario de Morgan no fue suficiente para hacer que Mordred volviera a la realidad mientras escupía. Mordred. ¿Qué? ¿Es eso? Por supuesto, el cuerpo de Mordred había sido condicionado para no evitar responder una pregunta directa de su madre, por lo que ella lo presentó sin darse cuenta. Oh, madre, este es mi escudero, Jaune Ark. Jaune, esta es mi madre. Encantado de conocerte. Jaune lo intentó, ofreciendo una mano incluso mientras hacía todo lo posible por ignorar sus instintos mientras le decían que huyera de la mujer con velo lo más rápido y lo más lejos que pudiera, y luego siguiera corriendo. Los ojos de Morgan se entrecerraron mientras estudiaba intensamente su mano extendida, antes de dar un paso atrás hacia las sombras, lejos de Jaune, y desaparecer con un firme. Hablaremos más tarde, Mordred. Jaune parpadeó mientras la veía literalmente disolverse en las sombras, y después de un momento se volvió hacia Mordred y le preguntó. Entonces, ¿fue este un mal momento? Lo siguiente que supo fue que de repente estaba en el aire, sostenido por sus hombros mientras su mentor lo hacía girar y exclamaba extasiado. Escudero. Escudero. ¿Escuchaste? Soy el hijo del rey Arturo. Notas del autor. Y finalmente estoy de regreso, con un capítulo corto de relleno de ritmo lento donde no sucede absolutamente nada de importancia. Lo siento, me tomó tanto tiempo, estuve muy ocupado con el trabajo hasta mediados de enero, donde finalmente tuve un descanso, para recuperarme de la cirugía, y este capítulo definitivamente no fue fácil. De hecho, ya estaba a medio terminar hace tal vez media semana, pero la escena con Jaune en el comedor presentaba un personaje diferente, y después de que la terminé y la revisé, estaba inmensamente insatisfecho con ella, así que la reescribí. Todo desde cero. ¿Valió la pena? Con suerte. Tampoco esperen el próximo capítulo pronto, capítulo 17.
Confesiones sinceras capítulo 17, confesiones sinceras. La habitación estaba oscura y silenciosa, antes de que un ruido sordo hiciera que Jaune se moviera lentamente con un bostezo. Mientras se sentaba y se estiraba, y su mente se unía al resto de su cuerpo para despertarse, no pudo evitar recordar los acontecimientos de la noche anterior. Él hablando de lo geniales que habían sido sus viejos amigos y su antiguo equipo, conocer a la madre de Sir Mordred, y especialmente la forma en que ella lo miró, como algo que había encontrado en la suela de su zapato, y Sir Mordred de repente lo balanceó como un muñeco de trapo incluso cuando anunció que el rey era su padre. Eso último fue definitivamente lo más importante que sucedió anoche, e incluso ahora apenas pensó dos veces en nada más mientras lo miraba. Claro, al principio lo tomó por sorpresa el repentino anuncio, sin mencionar la forma en que lo levantaron y lo arrojaron, pero una vez que el shock pasó, todo lo que le quedó fueron muchas preguntas. Preguntas como: ¿Sir Mordred nunca supo quién era su padre? ¿Por qué el rey nunca mencionó tener un hijo? ¿No están tu madre y el rey felizmente casados con personas diferentes? En resumen, muchas preguntas con implicaciones inquietantes. Sin embargo, había hecho todo lo posible para ni siquiera pensar en ellos la noche anterior, y mucho menos expresarlos, y en su lugar había elegido simplemente felicitar a su mentor y estar feliz por lo feliz que obviamente lo hacían las noticias, en lugar de arruinar el estado de ánimo con tales preguntas. Por supuesto, definitivamente ayudó que esto último no hubiera sido particularmente difícil. Decir que Sir Mordred había estado extasiado por la revelación habría sido como decir que a Ruby le gustaban las armas, o que a Black le gustaba el atún, o que Pirra era llamativa, o que Schneedust Company era acomodados. Sin embargo, es cierto que ahora que estaba pensando en ello, no podía evitar preguntarse si desearle buena suerte a Sir Mordred mientras salía a buscar al rey y darle las buenas noticias realmente había sido lo correcto. Cosas que hacer. Bueno, no era como si hubiera algo más que pudiera haber hecho. Ir con él no era una opción. Cualquier conversación que tuvieran Sir Mordred y el rey Arturo estaba destinada a ser entre ellos, y tal vez la reina Ginebra, la madre de Mordred y su esposo, y no tenía absolutamente nada que ver con un extraño como él. Y tampoco había manera de que él pudiera detenerlo. Para ser franco, habría estado más dispuesto a interponerse entre Ruby y las galletas, o incluso entre Nora y los panqueques. Pero, al mismo tiempo, cuanto más intentaba pensar en las cosas, menos sentido tenían. Incluso si ignoraba la reputación de justicia y equidad que el rey Arturo Pendragon tenía entre sus súbditos y sus caballeros, simplemente no podía ver al hombre de aspecto joven que lo había aceptado en Camelot, que se había sentado y charlado con él durante horas sobre agricultura y política, de quien Sir Mordred claramente pensaba mucho, siendo también el tipo de hombre que engañaría a su esposa, antes de abandonar a su propio hijo a las pequeñas misericordias que poseía la madre de Mordred. Entonces, ¿estaba mintiendo la madre de Mordred? Sir Mordred claramente no lo creía así, y Sir Mordred lo sabría mejor que él. Entonces, ¿la madre de Mordred simplemente le había mantenido en secreto ante el rey? Eso solo agregó la pregunta de por qué. Sin responder a las preguntas del rey Arturo engañó a la reina Ginebra y se acostó con la madre de Mordred. Espera, Gareth era la sobrina del rey Arturo, y los señores Agravain, Gaeris y Gawain sus sobrinos, y Sir Mordred era su hermano. Jaune no pudo evitar sentir arcadas ante las implicaciones muy inquietantes, antes de correr rápidamente hacia la ventana. El aire fresco lo revitalizó, y entre eso y la vista del sol saliendo lentamente sobre las aldeas que rodeaban Camelot, la inquietud que Jaune había estado sintiendo se calmó lentamente. Claro, la situación era complicada, para decirlo a la ligera. Pero, pase lo que pase, Sir Mordred era su amigo. Y, pensándolo bien, el rey también era un conocido amistoso, ¿no? No cambiaría todo lo que habían hecho por él. Aunque esperemos que la charla haya ido bien, mientras otro ruido sordo se apoderaba del castillo, Jaune suspiró y se empujó fuera del alféizar de la ventana, decidiendo al menos salir y hacer algo, en lugar de preocuparse inútilmente por una situación en la que ni siquiera estaba involucrado.
Tomando su equipo de entrenamiento habitual, Jaune comenzó a vestirse incluso mientras consideraba sus opciones. La opción obvia era ir a buscar a su mentor, para que pudiera preguntarle cómo le había ido, pero al mismo tiempo no querría ser una tercera rueda si Sir Mordred y el rey todavía estuvieran juntos y reconectándose. Ya estaba harto de ser un tercero gracias a tener 7 hermanas, muchas gracias. Alternativamente, podría simplemente ir y hacer un entrenamiento rápido por la mañana, tal vez incluso ver qué caballero de la mesa redonda estaba haciendo temblar el castillo con su entrenamiento intensivo, y aprender algunos consejos. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de sopesarlos y tomar una decisión, el sonido de pasos pesados acercándose rápidamente a su habitación llamó su atención, y una suave sonrisa cruzó su rostro, pensando que su decisión había sido tomada por él. Espera un segundo, ya voy, gritó Jaune con una sonrisa, mientras los pasos se detenían con un chirrido afuera de su puerta y un guante blindado comenzó a golpear impacientemente contra ella. Sin embargo, para su sorpresa, en lugar de una armadura familiar con detalles en rojo y un casco con cuernos afuera de su puerta, fue la visión de una Agravain de aspecto serio y un Gareth jadeante lo que lo saludó. Sir Agravain, Gareth, Jaune asintió a la pareja confusamente. ¿Pasa algo? Escudero Jaune, seré franco, comenzó Agravain, mirándolo con severidad. ¿Pasó algo que molestó a Sir Mordred anoche? Jaune parpadeó. Fuera de la puerta del cuarto de Sir Mordred, pronto Ser Rex, 5 minutos después, la mandíbula de Jaune colgaba floja mientras miraba estupefacto la puerta ruidosa, y la pared temblorosa a la que estaba conectada, y se preguntaba si alguien había liberado una horda de colmillos de jabalí en la habitación de Sir Mordred. Sí, tenía que ser eso. Se debe haber abierto un portal a Remnant y arrojó a un grupo de Grimm en la habitación, quienes actualmente la estaban devastando por completo en su loca lucha por liberarse y atacar a los habitantes del castillo. Y el dragón Grimm también había estado entre ellos, por el sonido de las cosas. Pero, por muy descabellada que fuera esa fantasía, para Jaune era mucho más plausible que la alternativa. Que fuera Sir Mordred quien estaba sacudiendo todo el castillo mientras estaba en medio de una rabia destructiva, mientras rugía furiosa e incoherentemente. Y maldiciendo. Bueno, al menos podía ver lo que Sir Agravain y Gareth habían querido decir cuando dijeron que algo había molestado a Sir Mordred, en lo que probablemente fue el eufemismo del año. Por supuesto, ¿por qué esperaban que él supiera el motivo por el enojo de Sir Mordred? ¿Y qué esperaban que hiciera al respecto? Estaba completamente fuera de su alcance. Después de todo, al menos, Sir Agravain sabía que Sir Mordred era su hermano, e incluso si hubiera logrado evitar revelar que el rey era el padre de Sir Mordred, incluso si pensara que decirle a Sir Agravain que su madre engañaba a su padre y se acostó con su hermano estaría bien, ese secreto no era suyo para contarlo. Sir Agravain debería haber conocido a su hermano mejor que él, ¿verdad? Con un suspiro de resignación, Jaune revisó finalmente su armadura y su escudo, antes de acercarse lentamente a la puerta temblorosa y golpearla aprensivamente. «Señor Mordred», gritó Jaune, luchando para asegurarse de que su voz pudiera escucharse por encima del caos que siguió detrás de la puerta. «¿Estás ahí? ¿Puedo entrar?» Un aullido de furia fue su única respuesta. Jaune respiró hondo para armarse de valor, antes de abrir la puerta en silencio. «Ya voy a entrar, Sir Mordred». Lo primero que vio al entrar en la habitación fue lo que solo pudo describir como una escena de matanza total. Las pocas paredes que aún estaban en pie tenían innumerables agujeros del tamaño de un puño, el piso tenía cráteres y grietas, y la mayoría de los muebles de madera de la habitación se habían reducido a astillas y astillas. Y en el centro de todo, con una armadura de metal cubierta de polvo y escombros, estaba su mentor, con la coraza agitando mientras respiraba con dificultad. «Señor Mordred». Jaune preguntó con cautela mientras daba un paso vacilante hacia la habitación. Los instintos de Jaune inmediatamente comenzaron a gritarle que huyera cuando el casco con cuernos de Sir Mordred se giró hacia él desde donde había estado mirando un montón de escombros, pero los ignoró cuando Sir Mordred respondió en un tono ronco. «Ira. ¿Oye?»
Jaune saludó torpemente mientras daba un segundo paso hacia adelante, antes de que la preocupación se filtrara en su voz. ¿Pasó algo cuando fuiste a hablar con el Ki, tu padre? Padre, Mordred respiró, mientras la palabra le recordaba cómo habían ido las cosas. Las emociones que la habían abrumado desde la noche anterior le eran desconocidas y ni siquiera podía empezar a identificarlas, y mucho menos alardear de saber cómo lidiar con ellas. Excepto por uno. Ser criada por Morgan le había dado mucha experiencia con el dolor, así como una forma sencilla de afrontarlo. Cuando te duele, destruye. Arthur, gruñó Mordred. La furia entró en su voz, y los ojos de Jaune se abrieron con sorpresa cuando el ladrillo de piedra en la mano de su mentor se redujo a polvo cuando el puño que lo sostenía se apretó de repente. La necesidad de retirarse de la habitación solo se intensificó cuando Mordred maldijo con un gruñido. Todo lo que ha construido, todo lo que ha amado, todo lo que representa, lo destruiré todo. Claramente, las cosas no habían salido como le agradaba a Sir Mordred. Sin embargo, Jaune no hizo ningún movimiento para huir, sino que habló una vez más mientras daba un paso adelante. Sir Mordred. La cabeza de Mordred se giró hacia su escudero, recordando que él estaba presente, que estaba allí, frente a ella. A diferencia de otro hombre rubio de aspecto joven al que ella respetaba. Otra ola de emociones que no pudo identificar surgió dentro de ella, amenazando con superar el poco autocontrol que tenía. Sin darse cuenta de lo que sentía Sir Mordred, solo viendo que su mentor estaba preocupado, Jaune continuó. Eso es todo, Sir Mordred, respire hondo. Ahora, ¿por qué no me cuenta qué pasó? La última vez que me fui. Esta noche estabas muy feliz. Siempre fuiste tú quien me dijo lo grandioso que era el rey y como siempre lo admiraste. ¿Por qué de repente estás tratando de hacer esto? Las palabras de Jaune despertaron aún más recuerdos, incluso más emociones dentro de Mordred. De toda la admiración que había sentido por el rey, desde que supo leer por primera vez hasta que vio la figura digna del rey, hasta el día en que se convirtió en caballero de la mesa redonda. De todos los elogios que había acumulado sobre el rey, a cualquiera que quisiera escuchar, solo Jaune. De toda la emoción, la felicidad y el amor que había sentido cuando supo que había sido engendrada por el rey. Y cómo todo se hizo añicos en un instante, con una respuesta fría y sencilla. La presa estalló, y con lo abrumada, confundida y herida que estaba Mordred, instintivamente arremetió contra la persona que lo había causado. Fuera, le gruñó Mordred a Jaune, girándose hacia él, y Jaune no pudo evitar dar un paso atrás mientras ella una vez más exigía. Fuera. ¿Te dije algo mal? Tartamudeó Jaune, retrocediendo un segundo paso cuando Mordred dio un paso hacia él, y haciendo que el suelo se estremeciera. Sal y déjame en paz. Mordred bramó, agarrando un trozo de roca del suelo y amenazando con arrojárselo a su escudero. Jaune se detuvo y en su lugar miró a su mentor. Todavía no podía entender lo que estaba pasando, porque Sir Mordred aparentemente estaba sufriendo un colapso emocional, pero recordó ese día hace meses, cuando Sir Mordred se enteró del mal trabajo que había hecho enseñándole y le dijo que buscara un nuevo mentor. No se había arrepentido de haberlo rechazado entonces, y sin importar lo que pasara después, sabía que se arrepentiría más si simplemente se alejaba de un amigo necesitado. No, se negó firmemente Jaune, sacando su escudo. Mordred no le ofreció una última oportunidad, sino que se lanzó hacia él con un grito y una velocidad que rivalizaba con las embalse de Ruby. Los ojos de Jaune se abrieron y apenas logró apartarse del camino cuando un guante voló salvajemente hacia su cabeza. Claro, había esperado completamente una pelea, pero también había pensado que tenía una medida de las habilidades de Sir Mordred. Había pensado que había visto a Sir Mordred molesto. Se había equivocado. Antes de que pudiera levantarse del suelo, unos fríos dedos metálicos agarraron su parte superior, antes de que lo arrojaran contra la pared. Sin embargo, en lugar de aprovechar la ventaja, Mordred se tomó un momento para rugir con furia, y Jaune rápidamente se puso de pie, levantando su escudo con un brazo, mientras que el otro agarraba un trozo de madera de aspecto resistente que había aterrizado a un brazo. Alcanzar.
Jaune logró enfrentar el siguiente golpe con su escudo, pero la fuerza detrás de él lo obligó a dar un paso atrás para que su postura no se rompiera, y le habría adormecido el brazo, si no le hubiera roto el hueso, si no fuera por su aura. El tercer golpe fue desviado con éxito por su bastón, pero se hizo añicos por el esfuerzo. El cuarto golpe golpeó su escudo desde arriba, y Jaune apretó los dientes y lo sostuvo con la mano de su espada ahora libre. Luego, el quinto, el sexto, el séptimo y más, todos comenzaron a llover sobre su escudo, martillándolo contra el suelo, y todo en lo que Jaune podía permitirse concentrarse era en tratar de sobrevivir al siguiente golpe. Pero aún así, incluso cuando Jaune fue derribado, incluso cuando su aura se desvaneció, incluso cuando sus extremidades temblaron por el esfuerzo, siguió luchando. Sin embargo, eventualmente alcanzó sus límites, y mientras su aura parpadeaba visiblemente, sus piernas se doblaron debajo de él por uno más de los innumerables golpes que se había obligado a soportar. Mientras se desplomaba, luchando por permanecer consciente, vio a Mordred de pie junto a él, con los brazos levantados para darle el golpe final. Sin siquiera tener suficiente aliento para hablar, Jaune cerró los ojos y se preparó para ello. Sin embargo, en lugar de destrozar su aura y su caja torácica, los dos puños blindados golpearon suavemente su pecho. Jaune se atrevió a permitir que sus párpados se abrieran, justo a tiempo para ver a Sir Mordred caer de rodillas sobre él con un ruido sordo, mirando hacia abajo. Un breve silencio envolvió a la pareja, antes de que Mordred respirara profundamente y estremeciéndose. «Lo odio», escupió Mordred con amargura, rompiendo el silencio. «Odio a mi padre. Lo odio tanto». Jaune solo podía permanecer allí sin decir palabra e inmóvil, observando a su mentor despotricar sobre cuánto odiaba al rey Arturo justo encima de él, hasta que se quedó sin fuerzas. «Odio», Sir Mordred pronunció por última vez, unos minutos más tarde, pero a diferencia de los demás, este solo sonó vacío y hueco. Y entonces Jaune sintió que algo húmedo golpeaba su mejilla. «¿Por qué?», Mordred se atragantó. «¿Por qué? ¿Por qué mi padre me odia tanto? Es porque mi madre es una bruja. Nunca pregunté si podía elegir quién era mi madre. Es porque no soy humano. ¿Por qué? ¿Por qué no me reconoces como tu hijo, padre? ¿Por qué ni siquiera me enfrentarás?» Jaune sintió una sensación de escozor en sus ojos, por el dolor y la angustia en la voz de su mentor. Sin embargo, lo ignoró, así como las lágrimas que caían sobre su rostro, y en lugar de eso obligó a su brazo a moverse. Mordred saltó ante el contacto repentino y miró para encontrar a su escudero sosteniéndola por el hombro, antes de que él le diera un apretón tranquilizador. El pequeño gesto reconfortante contenía más calidez y afecto del que jamás había recibido de cualquiera de sus padres. La lucha la abandonó por completo, Mordred no pudo evitarlo. Ella rompió. Jaune no tenía idea de qué hacer cuando su mentor de repente se desplomó, enterrando su rostro en su túnica y comenzó a sollozar incontrolablemente, por lo que simplemente se quedó allí tendido torpemente, acariciando suavemente la espalda de Mordred con su mano, y trató de imaginar qué había en la boca de Oum. El nombre acababa de suceder. Más tarde aquella noche, fue con un gemido cansado que Jaune abrió la puerta de su habitación, antes de arrastrarse lentamente hacia su cama y colapsar sobre ella con un silbido de dolor y alivio. La buena noticia fue que Sir Mordred finalmente había logrado llorar hasta quedarse dormido, y con la ayuda de Sir Agravain y Gareth lo llevaron a la habitación de Sir Agravain, ya que ya no tenía una cama para hablar, o una habitación. Que en realidad se le había permitido irse sin más interrogatorios, podía adivinar que Sir Agravain y Gareth realmente querían hacer muchas preguntas, pero lucía como si hubiera iniciado una pelea a puñetazos con una osa mayor sin ser Yang Xiaolong honor a Valkyrie le había valido un indulto, y que, sorprendentemente, nadie había oído los gritos de Sir Mordred sobre lo mucho que había odiado al rey y quería rebelarse contra él. Presumiblemente Sir Agravain había logrado acordonar de toda el ala. Y finalmente estaba de vuelta en su cama y podía descansar su cuerpo dolorido y adolorido. Desafortunadamente, eso fue todo para las buenas noticias.
Oh, claro, Sir Mordred había dicho muchas cosas en su perorata y colapso, pero incluso si Jaune hubiera entendido más de la mitad, no tenía idea de lo que había querido decir con no humano, y sinceramente esperaba haberlo entendido. Estaba teniendo un gran malentendido acerca de reconocerlo como su hijo y ni siquiera enfrentarlo. Bueno, ¿qué podría hacer por su mentor? Si el rey Arturo realmente había rechazado a Sir Mordred como su hijo, e incluso si era un padre tan cabrón que no había tenido una excusa real para ello, no era como si Jaune pudiera cambiar la opinión del rey. Pero ¿cuál era la alternativa? Decirle a Sir Mordred que su padre estaba equivocado y que debería dejar de importarle lo que el rey había dicho porque no valía la pena. De alguna manera, dudaba que decir cosas como esas en Camelot fuera bien para cualquiera de ellos, incluso si pensaba que Sir Mordred probablemente seguiría dicho consejo. Entonces, ¿podrían de alguna manera mantener a Sir Mordred tranquilo hasta que tuviera tiempo de aceptar el rechazo? Considerando tanto el daño causado al castillo como a él, así como lo apasionado que era Sir Mordred como persona, Jaune lo dudaba mucho, incluso si era poco probable que episodios futuros fueran tan violentos como lo había sido el de ese día. Pero claro, no era tan mala idea, claro, este mundo no tenía exactamente el concepto de tiempo libre o licencia o leyes laborales para ser justos, sin embargo, era completamente comprensible considerando el estado de las cosas en toda Inglaterra, e incluso en Remnant como cosas así en realidad solo se habían implementado en grandes ciudades como Atlas y Vale, la ciudad, no el reino, pero estaba bastante seguro de que nadie se quejaría si él y Sir Mordred emprendieran otro viaje, que por supuesto los llevaría coincidentemente. Lo más lejos que pudieron de Camelot, coincidentemente hasta que Sir Mordred ya no se enfureció asesinamente ante la mera mención de su padre. Mejor aún, dado que acababan de regresar a Camelot el día anterior, no le tomaría mucho tiempo volver a empacar sus kits. Todo lo que tendría que hacer era obtener el permiso de Sir Agravain, bastante fácil, y luego conseguir que Sir Agravain lo ayudara a convencer a su mentor, un poco menos fácil. ¿Podría quizás molestarte por un momento de tu tiempo, Squire Jaune? Jaune no pudo evitar saltar ante la repentina voz, a pesar de lo cómoda que su maltratado cuerpo encontraba la cama, y se giró en esa dirección solo para ver al rey Arturo metiendo algo debajo de su capa mientras entraba. Perdona la intrusión. Llamé, pero parecías demasiado perdido en tus pensamientos para responder, explicó rápidamente Artoria mientras se aseguraba de que Carnuenan estuviera seguro en su funda, técnicamente diciendo la verdad. De hecho, había golpeado ligeramente la puerta con los nudillos, sabiendo muy bien que la daga encantada ocultaría su presencia. Pero mantener en secreto el tema que deseaba discutir con el escudero de Mordred era tan importante como el tema en sí, y por eso decidió pasar por alto detalles tan insignificantes. Jaune ni siquiera se molestó en dudar de la declaración del rey Arturo, sin querer mirarle el diente a este caballo regalado. No, claro, no hay problema, tengo tiempo. Tienes mi agradecimiento. Artoria asintió agradecida mientras acercaba una silla a su cabecera, antes de mirarlo rápidamente mientras se sentaba en ella. Te preguntaría si el día te ha tratado bien, pero, sí, no te preocupes, se ve peor de lo que es. Jaune rápidamente descartó sus preocupaciones. Mi aura detuvo lo peor y ya está curando el resto. Ya veo, es bueno escuchar eso, murmuró Artoria, ya preparándose para lo que ambos sabían que ella realmente había venido aquí a discutir. ¿Y cómo está Sir Mordred? La mirada penetrante de Jaune fue una respuesta más que suficiente, y en su lugar aprovechó la oportunidad para hacer algunas preguntas propias. Su Majestad, ¿puedo preguntar, es verdad? ¿Realmente te negaste a aceptar a Sir Mordred como tu hijo? Hasta ese momento, una parte de él todavía se había aferrado a la esperanza de que todo fuera solo un gran malentendido, que Sir Mordred simplemente había malinterpretado las palabras del rey y que podría haber una solución simple y pacífica para todo donde todos pudieran ser feliz. Hice. La sencilla respuesta del rey y su tono ecuánime y práctico prácticamente acabaron con esa última esperanza. Ya veo, Jaune trató de sonar como si no sintiera que Sir Mordred acababa de darle un puñetazo en el estómago.
Respirando profundamente, se tomó un momento para calmarse antes de preguntar. ¿Y puedo preguntar por qué? Sir Mordred realmente es su hijo, ¿verdad? El rostro de Artoria permaneció tan estoico como siempre, incluso cuando recordó que Sir Mordred irrumpió repentinamente en su estudio y ocultó ese distintivo casco con cuernos para revelar el mismo rostro de cabello rubio y ojos verdes que veía en el espejo todos los días. Mañana, antes de que le dijera con orgullo la noticia. A pesar de todo, ella lo confirmó. Lo es. Entonces, ¿por qué? Jaune no podía olvidar la pena y el dolor que había en la voz de Sir Mordred cuando lo golpeó contra el suelo, y ahora que tenía la oportunidad de obtener respuestas, no iba a desperdiciarla. Si realmente es tu hijo, entonces ¿por qué te negaste a aceptarlo? La irritación de Artoria, habiendo ido creciendo desde la fiesta, desde que se encontró lentamente aislada en su propio castillo por sus propios caballeros, incluso por miembros confiables de su corte como la reina Ginebra y Sir Lancelot, solo creció ante la presunción de la figura que tenía delante. Por supuesto, no fue suficiente para hacerla arremeter, su compostura se había construido teniendo a Merlin como padrino y a Kai como hermanastro, y atenuada por años de tratos con nobles y reyes dudosos y difíciles durante la década entre ambos. El dibujo de Caliburn y la fundación de Camelot, pero su paciencia aún menguaba y su tono se volvió helado cuando advirtió. ¿Estás cuestionando a tu rey, escudero? Sí, Jaune se negó a retroceder, se obligó a sentarse y miró desafiante al rey, apenas capaz de ver a la persona con la que había simpatizado en la fiesta, la persona que le había dado la bienvenida a Camelot. La persona que prácticamente se había escudriñado todo lo relacionado con la agricultura, la economía y la política en Remnant. Pero aún así, podía ver a esa misma persona en esos ojos verdes, y su voz se suavizó mientras suplicaba. Su Majestad, no me importa lo que me pase, pero su hijo realmente cree que usted lo odia. Entonces, como su amigo, por favor, al menos, porque la noticia la golpeó como agua fría, y cualquier frustración reprimida se desvaneció en un instante cuando Artoria parpadeó en estado de shock. Mordred, ¿creía que la odiaba? Su propio hijo. Claro, sabía que Mordred había estado profundamente molesto por su rechazo, después de todo, había una razón por la que había ido a buscar al único compañero de Mordred en Camelot a esa hora de la noche, pero nunca había pensado que le haría daño a Mordred de esa manera. Gravemente. No albergo ningún odio por Mordred, respondió Artoria, una vez que terminó de procesar esa declaración. Mi rechazo a Mordred es únicamente por el bien del reino y no tiene nada que ver con mis sentimientos personales. ¿El reino? Jaune repitió confundido. Sí, el reino, asintió Artoria. Si aceptara a Mordred como mi hijo, eso también significaría reconocerlo como mi heredero. Y eso es algo que el reino no puede permitirse. ¿Por su ascendencia? Jaune hizo una suposición. Artoria cerró los ojos por un momento y luchó contra el impulso de estremecerse ante la idea de que aparentemente había sido violada por Morgan de todas las personas. Luego, ella respondió. Lo admito, el estatus de Mordred como hijo bastardo no ayuda. Además de lo desagradable de saber que sin saberlo me había acostado con mi propia hermana y engendrado un hijo sin ningún conocimiento durante todo este tiempo, tal revelación también sacudiría la fe y la lealtad de nuestro pueblo piadoso y temeroso de Dios. Pero yo habría estado dispuesto a pasar por alto tales cuestiones si Mordred hubiera poseído la capacidad de un rey. ¿La capacidad de un rey? Sí, la capacidad de un rey. Artoria volvió a cerrar los ojos, recordando todo lo que había visto, hecho y ordenado en las últimas 2 décadas. Ordenar a una aldea que entregue todos sus suministros para que el ejército pueda marchar solo una semana más y obtener una victoria decisiva para el reino, ordenar la muerte de cientos para salvar a miles más, dejar de lado tus emociones y la humanidad por el bien del reino, y a llevar las cargas y quejas de aquellos que no pueden soportar el peso de sus instrucciones, de aquellos que aún son humanos. Jaune se quedó sin palabras, mientras intentaba imaginarse a sí mismo en tal situación y a Sir Mordred en tal situación.
Mientras tanto, la mención de aquellos que no pudieron soportarlo le recordó a Artoria el ejemplo más reciente, de Sir Tristán y la fiesta una vez más, antes de mirar a Jaune y recordar sus palabras a Mordred esa noche que había escuchado por casualidad. El trono es tanto una gran carga y responsabilidad como un honor, se arriesgó Artoria, esperando que el joven que tenía ante ella, de otra tierra, pudiera entender. Uno que no creo que Mordred pueda soportar. Mordred es apasionado, testarudo, resistente, uno de los mejores espadachines del reino, pero esas no son cualidades necesarias para ser rey. Mordred no sería capaz de tomar las mismas decisiones. Que lo hice, aunque él lo intentaría, no tengo ninguna duda, y tanto él como el reino sufrirían por tales esfuerzos. Mientras Jaune procesaba las palabras del rey, descubrió que no podía evitar estar de acuerdo con él. Todavía recordaba el rostro del rey, ya que Sir Tristán había sufrido una crisis nerviosa hacía tantos meses. Sir Mordred probablemente habría intentado replicar, antes de darse por vencido, arrojar algo a la cabeza de Sir Tristán y luego patearlo en las pelotas. Pero aún así, entonces, ¿por qué no pudiste contarle todo esto anoche? Jaune alcanzó desesperadamente, no queriendo que las cosas terminaran así, no cuando se estaba volviendo cada vez más claro para él que a Arthur y Mordred realmente les importaba. Uno para el otro. Artoria miró hacia otro lado, recordando la pura alegría en el rostro de Mordred la noche anterior, y la repentina oleada de instintos paternales que había sentido en ese momento, antes de haber hecho con él lo que había hecho con todas sus fuerzas. Otras emociones, por el bien del reino. En voz baja, ella respondió. ¿Crees que podría siquiera soportar mirar a Mordred a la cara, justo después de rechazarlo como mi hijo, y mucho menos explicarle por qué no era adecuado para ser mi heredero? La habitación una vez más quedó en silencio, y Jaune se pateó mentalmente por volver a meterse el pie en la boca. Finalmente, Jaune sugirió en voz baja. Entonces, Su Majestad, ¿qué tal ahora? ¿Ahora? Artoria volvió a mirar a Jaune confundida. Sí, ahora, asintió Jaune. Mire, Su Majestad, creo que Sir Mordred merece al menos saber que no lo odia, así como por qué lo rechazó. Artoria lo pensó por un momento, antes de admitir. Lo hace, pero dudo que desee ver mi cara, después de todo lo que ha sucedido. Quizás podrías ayudarme a transmitirle los detalles. Jaune ni siquiera dudó. Su Majestad, es especialmente por todo lo que ha sucedido, que creo que sería más significativo si se enterara de usted. Claro, cuando cuestionó por primera vez al rey Arturo, tenía toda la intención de transmitirle todo lo que había aprendido a su mentor, pero ahora que sabía lo que el rey realmente sentía, bueno, por muy amigo de Sir Mordred que haya sido, en última instancia también era un extraño en esta disputa familiar. Y si había algo que sabía eran las disputas familiares. Créame, crecí con 7 hermanas. Notas del autor. Lamento que este capítulo haya tardado tanto. Estaba ocupada celebrando el año nuevo lunar con mi familia extendida, y luego, cuando miré este capítulo y mis planes para lo que se suponía iba a ser el siguiente, bueno, para resumir, la charla de Jaune con se suponía que Artoria era un capítulo independiente, pero sentí que ambos eran demasiado cortos, y decidí agregarlo después del segmento de Mordred. Espero que hayas disfrutado del latigazo emocional. De todos modos, con respecto a la historia, sí, este capítulo no fue fácil, especialmente cuando se trata del segmento de Mordred. Esa mierda fue reescrita, creo que perdí la cuenta después de 2 docenas de veces, pero tratando de transmitir el dolor que sentía Mordred, los intentos de Jaune de consolarla, y demás. ¿Por qué me hago esto a mí mismo? Y con respecto a Jaune, una vez más, no es un terapeuta capacitado. Su experiencia al tratar de calmar a personas angustiadas probablemente habría venido de sus 7 hermanas, considerando que el equipo JNPR realmente no tenía muchos problemas obvios, especialmente después de Jaune dice, y estoy bastante seguro de que nunca se involucró en todos. El drama en torno al equipo Rubí hasta que se resolvieron. Y diablos, la única vez que intentó animar a su compañero, bueno, prácticamente lo arruinó.
Mi punto es que está tratando de ayudar, pero de ninguna manera está calificado para lidiar con la lata de gusanos que son Mordred, Artoria y Morgan. Además, como mencioné antes, no estoy muy versado en la historia de Fate, ni soy un escritor capaz de dedicar 5000 palabras para mostrar las profundidades de la tragedia y el desamor que atraviesa un personaje. Hay una especie de un punto en el que empieza a aparecer porno de tortura, entonces, todo lo que puedo decir es que espero al menos haber logrado transmitir un poco de las consecuencias de la conversación de Artoria con Mordred, y el dolor absoluto y la angustia de este último, sin desviarme demasiado del canon sobre por qué Artoria hizo lo que hizo. En serio, ¿se ha abordado alguna vez por qué nunca habló con Mordred en ese mismo momento? Y sí, sé que estaba planeando hacerlo antes de que Lancelot se revelara, o por qué simplemente la dejó irse después de que Mordred básicamente le juró venganza por negarse a hacerlo. Reconocerla como su hijo, y evitar que Jaune actúe demasiado mientras muestra tanto su experiencia al tratar con Mordred, es decir, ser un saco de boxeo, como su cansancio y empatía por su amigo lo están afectando cuando Artoria viene a hablar, y ella viene a hablar con Jaune aquí en lugar de nunca hablar de Mordred con nadie en el canon, porque, aquí, Mordred en realidad tiene un amigo, y mejor aún, es alguien con quien habla.